Hola queridos, en el día de hoy vamos a hablar de la iontoforesis. La iontoforesis es la introducción de un medicamento a través de una corriente en el organismo. Por lo general vamos a utilizar la corriente galvánica y vamos a introducir el medicamento a través del electrodo de la misma polaridad, porque al ser de la misma polaridad esto va a hacer que se rechace y entrará mucho más fácilmente a través de la membrana o de la piel hacia el organismo. Entonces hay que acordarse siempre de que en el electrodo se coloca el medicamento de la misma polaridad. En la práctica va a haber un electrodo activo que va a ser el más pequeño y un electrodo pasivo o de cierre que va a ser el más grande. Vamos a tomar como referencia las medidas del electrodo pequeño para calcular después cuánto medicamento se va a introducir, cuánto tiempo vamos a utilizar la aplicación y qué intensidad vamos a poner como máximo. ¿Cómo funcionaría la iontoforesis? Tenemos el aparato de corriente con una dosis, ¿vale? Que todo eso lo calcularemos después con la ley de Faraday. Vamos a tener el electrodo pasivo colocado a una distancia del electrodo activo. En el electrodo activo colocaremos la gasa con el medicamento sobre la piel, que va a estar limpia y seca, donde no haya heridas, con cuidado si hay alguna cicatriz, porque la resistencia de la piel ya no sería la misma y hay que valorar el estado de la piel, como es lógico. Entonces imaginemos que el ánodo es el electrodo activo, el medicamento va a ser positivo y lo que va a hacer es, por esa repulsión de que son del mismo signo, va a ayudar a que atraviese la piel y va a hacer su efecto, el medicamento, en esta zona, un poco entre un electrodo y otro, porque van como un poco en esa dirección. Por eso el pasivo se coloca cerca. En la iontoforesis lo que hay que calcular es importante, es la dosis, y para eso está la ley de Faraday. Lo que dice esta ley es que la masa en gramos de lo que vamos a introducir, del medicamento que vamos a introducir en el organismo, sería igual al peso molecular de esa sustancia partido por la valencia y la constante de Faraday, que es 96.500 coulombios, por la intensidad y por el tiempo. Entonces, teniendo estos datos, vamos a calcular qué dosis vamos a aplicar o qué cantidad de tiempo necesitamos para que entre cierta cantidad de medicamento. Veamos, por ejemplo, en el ácido acético. El ácido acético es de las sustancias que más utilizamos para dispersar las calcificaciones. El ácido acético tiene polaridad negativa y podemos saber sus propiedades químicas pues mirándolo en algún libro o en internet. Sabemos que el peso molar es de 60,05 gramos por mol, que la valencia es 1, tenemos la constante de Faraday que es 96.500 y nosotros lo vamos a usar en fisioterapia, se usa en una disolución al 2%. Nosotros en las aplicaciones que hacemos en el hospital tenemos esa disolución al 2% y utilizamos pues eso, entre 5 mililitros o 10 mililitros en una gamuza de unos 24 centímetros cuadrados, ¿vale? De 6×4. Lo que recomiendan, según la bibliografía, por ejemplo, yo la que uso para todo esto es el libro de José María Rodríguez Martín. Se recomienda 1 centímetro cúbico de disolución por cada 5 centímetros cuadrados de gamuza. 1 centímetro cúbico de agua es igual que 1 mililitro de agua. Entonces, por una gamuza de 24 centímetros cuadrados, o sea, casi 25, pues equivaldría a 5 mililitros, más o menos. Como habíamos visto con la corriente galvánica, habría que tener unas precauciones con la intensidad. Había como un rango, ¿no? De 0,05 a 1 miliamperio por centímetro cuadrado. Y lo que se solía usar era entre 0,10 y 0,20. Pero en la iontoforesis no nos interesa que haya esos efectos polares del galvanismo. Entonces,
se intenta que la intensidad sea un poco menor para evitar después precisamente los efectos que a veces son contrarios a lo que el medicamento quiere conseguir. Lo que quiero decir es que hay que tener en cuenta los efectos polares de la corriente galvánica. En el ánodo, en el polo positivo, vimos que se producía coagulación, vasoconstricción, absorción de calor, sedación, y en el cátodo, en el negativo, lo contrario, vasodilatación, calor, licuefacción, excitación. Entonces, si por ejemplo tenemos un medicamento positivo que queremos que sea vasodilatador, pues aquí ya hay un conflicto, porque por un lado el efecto positivo del electrodo te va a producir coagulación y el medicamento lo que queremos es que haga una vasodilatación. Entonces, habría que bajar la intensidad, habría que buscar reajustarlo de esa manera para que no fuesen contraproducentes los efectos. Y eso pasa en muchos fármacos, que producen el efecto contrario al polo en el que hay que usarlos. Eso hay que tener ojo también, un poco, a la hora de elegir la dosis, la intensidad. Entonces, por ejemplo, volvemos a la ley de Faraday y queremos saber cuánto tiempo haría falta para introducir 2 miligramos de ácido acético. Un ejemplo, ¿no? Vamos con la ley de Faraday, despejamos el tiempo y sacamos la fórmula para el tiempo. Y nos da, al final, el tiempo en segundos, que pasaba a minutos, serían casi 15 minutos. Entonces sabemos que para introducir esta cantidad de ácido acético nos haría, con esta intensidad de 3,6, nos haría falta este tiempo. ¿Cuál es realmente el problema de esto? Que no sabemos cuál es la cantidad realmente necesaria para que se produzcan esos efectos en el organismo. La evidencia científica no es mucha. En ese sentido habría que seguir investigando. Las variables que habría que investigar en este caso para saber si realmente lo estamos haciendo bien sería cuántos miligramos realmente son eficaces para que se produzca el efecto que queremos. Esos miligramos no se están midiendo en miligramos porque estamos introduciendo una disolución a un 2%, con lo cual habría que calcular dentro de esos mililitros de la disolución cuántos gramos reales se están introduciendo. ¿Cuál es la intensidad adecuada para que no se produzcan efectos en los polos que no queremos o que sean contraproducentes por el efecto de la corriente galvánica? Y una vez sabiendo eso, ya podríamos calcular el tiempo. Pero realmente, ¿cuánto tiempo aguanta la piel de una persona este tipo de tratamiento? Dependerá de la resistencia de la piel de la persona también. En la práctica hay mucha gente que mejora, que se nota mejoría, y otros que no. Entonces realmente evidencia falta. No obstante, hay que intentar hacer las cosas bien y con sentido, sabiendo por qué se hace y cómo se hace. Y sabiendo que hay una ley de Faraday y que hay medidas que hay que tomar para hacer bien la aplicación. Saber los riesgos que conlleva y saber qué provoca cada electrodo son cosas que hay que saber, por precaución. Normalmente la iontoforesis se hace con corriente continua, con corriente galvánica, pero hay otros tipos de corrientes también. Por ejemplo, la interrumpida galvánica de media frecuencia serían unos pulsos rectangulares que tienen una frecuencia media, pues entre 5.000 y 9.000 hercios. Nosotros las que usamos son de 9.000 hercios. Y la de 5.000 hercios no tiene efecto sensitivo. Entonces sería como partir esa corriente continua en rectángulos muy juntos que siguen teniendo mucho componente galvánico, pero menos riesgo también de quemar. Y no es esa sensación tan de picor que se nota con la corriente continua.
se nota un poco menos molesto. Y luego también las interferenciales modificadas, también de media frecuencia, que sería que en vez de ser alterna, con una polaridad y otra, se pasa todo a la misma polaridad. También creando una base galvánica a partir de una corriente de media frecuencia, de 4000 Hz. Y hay muchas aplicaciones de la iontoforesis. Nosotros normalmente lo utilizamos como antiinflamatorio y para las calcificaciones. Las contraindicaciones y las precauciones lo dejo escrito en la web para el que lo quiera mirar. Y luego la forma de aplicarlo, pues en problemas agudos, sesiones más frecuentes y más cortas, y en crónicos al revés, sesiones más espaciadas durante más tiempo. Seguimos el tratamiento hasta que se consigue el resultado o cuando ya hay una intolerancia o ya no funciona. Y esto es todo por ahora. En la descripción del vídeo os dejo el enlace para el vademecum de iontoforesis con los fármacos y las contraindicaciones.